Listo, chicos, nuevamente entonces aquí conectados. Entonces, comentarles que en la pregunta 120, que fue pues en la que estuvimos charlando hace un momento, la respuesta es la B y entonces vamos a decir que siempre que hablemos de poli van a ser muchos y que no son religiones extintas, ¿listo? Aún y hoy en día, en el siglo XXI, seguimos teniendo en el mundo religiones que hablan de pronto de dos, de tres, de cinco dioses, ¿listo? Y que eso hace referencia a un politeísmo, que yo creo a muchos dioses, ¿sí? También existe entonces el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. O, por ejemplo, pues el ateísmo, que es que no se tiene creencia absolutamente en ninguno, ¿ok? Entonces, que les quede claro esos conceptos, porque miren que a veces uno pregunta, ¿usted es ateo? Y dicen que sí, pero resulta que creen en Dios y pues no sabemos entonces cuáles son las respuestas correctas en esas afirmaciones. ¿Listo? Muy bien. Juan Martínez, ayúdame a leer la 121, por favor. La 121. Ujú. Tras la muerte de Mahoma, los musulmanes formaron un gran imperio. Lo consiguieron gracias a el califato ortodoxo, Sí. el califato omeya y el califato abbas. Ven, a, la, a las cruzadas, sí, la intervención de Mahoma de a que el Islam se convirtió en la religión dominante del mundo. Listo. ¿Qué La D, respuesta marcaste? la D. La de, bueno, en la 121. La A. La respuesta correcta es la A. Sí, señora Ana. ¿Listo? La respuesta correcta es la A. Entonces, vamos a señalar que son el califato ortodoxo, Omeya y Abbas. ¿Listo? Este es un tema realmente más como de consulta, ¿sí? Y pues nos marca un hecho histórico, y es que justamente en el momento en el que Mahoma muere, recuerden que Mahoma fue la primera persona que decide fundar el Islam y pues él manifiesta en algún momento que él tuvo contacto con Dios, que Dios habló con él, que Dios le dijo que él tenía que fundar una religión en su nombre y pues le da como unos pilares, ¿cierto? Para que funde esa religión, ¿sí? Entonces dice que cuando Mahoma ya no existe, resulta que los musulmanes siguen interesados en continuar con esa religión porque realmente el Islam funciona muchísimo para unificar la sociedad, ¿sí? Unifica políticamente, culturalmente, económicamente, bueno, en todos los aspectos la religión, la política y la cultura se unen en la parte del Islam. Entonces, pues estas son las tres grandes familias que hacen parte del imperio, perdón, de la continuidad del Islam, que son los ortodoxos, Omeya y Abbas. ¿Listo? Veamos que las otras opciones pues están también muy salidas del margen de lo que estamos hablando. Bien. Listo, acá me dicen que acepte a alguien que está en la sala de espera, pero resulta que no tengo a nadie en sala de espera. Nadie está en sala de espera, Michelle. Si quieres, pregúntale en qué link se encuentra realmente, porque no, aquí yo no la tengo. ¿Listo? Que ahí ya te lo envió, profe. A ver, vamos a ver. Listo, ahora sí. Ahora sí sale. Listo, muy bien. Señora Ana, ayúdanos con la 122, por favor. La capital del Imperio Bizantino era A. Estambul, B. Bizancio, C. Constantinopla, D. Macedonia. La respuesta es la C. Constantinopla. Listo, la capital del Imperio Bizantino en la 122 es la C, Constantinopla. Solamente les comparto un dato curioso, chicos. Anteriormente, cuando estábamos hablando del Imperio Romano, puntualmente, la ciudad se llamaba Bizancio, ¿listo? Pero pues justamente durante el Imperio Bizantino se le cambia el nombre y pues ahora se va a llamar Constantinopla por el emperador Constantino, ¿listo?
Y hoy en día, si ustedes quieren buscar ese lugar, a ustedes no les va a aparecer Bizancio en Google Maps, ni les va a aparecer Constantinopla en Google Maps. Lo que les va a aparecer es Estambul. ¿Listo? Estambul es la ciudad que les va a aparecer, pero tengan claro que los tres lugares son perdón, los tres nombres son el mismo lugar, solamente que se han llamado de maneras diferentes en diferentes periodos de tiempo. Muy bien. David, ayúdame con la 123, por favor. La ciudad de Constantinopla estaba situada en el mar Mediterráneo y Mar Negro. B, el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. C, el mar Mediterráneo y el Mar Caspio. D, el mar Mediterráneo y el Mar Muerto. ¿Cuál marcaste? ¿Cuál respuesta marcaste? La B. No. No, la respuesta correcta en la 123 es la A. ¿Listo? ¿Cómo podemos aclarar esa duda que ustedes tienen en este momento? Pues lo primero sería buscar ahí por internet cuál sería la ubicación de Constantinopla, pero hay una mucho más acertada. ¿Listo? Yo ya les acabo de decir que realmente hoy en día no se llama Constantinopla, sino que hoy la conocemos como Estambul. Entonces ustedes se van a Google Maps y buscan en dónde queda Estambul y ustedes se van a dar cuenta que queda entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Entonces ya sabemos que ese Estambul era el mismo Constantinopla de antes y ahí pues ustedes ubican esa parte. ¿Listo? Miren que pues ustedes me van a decir, no, pues qué bobada, pues para eso lo busco. Pero miren que es que a veces el internet nos arroja respuestas que no sabemos si son reales o no, ¿cierto? ¿Yo a quién le puedo preguntar si lo que el internet dice es verdad? No, pues yo no le puedo preguntar a nadie porque en internet todo el mundo sube cualquier cantidad de cosas y vaya uno a saber qué es verdad y qué es mentira, ¿cierto? Pero pues sí que tengan ustedes en cuenta que hay maneras como yo puedo comprobar la información que saco de la red. ¿Listo? Bien. Michelle, ayúdame con la 124, por favor. En el siglo VI, bajo el gobierno del emperador Justiniano, Bizancio se extendió por gran parte de las costas de Europa, Asia y África sobre el Mediterráneo, y uno de sus grandes logros fue adaptar la cultura pagana al cristianismo. En el siglo XI se agudizaron las diferencias entre la Iglesia occidental, católica, romana y la Iglesia oriental, bizantina. El hecho que provocó la ruptura definitiva del cristianismo fue A, la orden del emperador León III de destruir las imágenes religiosas. B, el rechazo del patriarca de Constantinopla de la superioridad del Papa. C, las frecuentes disputas religiosas que ocasionaron guerras civiles. De la intervención del emperador bizantino en asuntos eclesiásticos. ¿Cuál respuesta marcaste ahí? La C. Bueno, en la 124 la respuesta correcta es la B. ¿Listo? La B. Y pues les explico. Resulta que nosotros ya vimos que el Imperio Romano tenía diferentes maneras de interpretar la religión. Ahí justamente es donde se da esa ruptura entre, hay todo un imperio, ¿no? Ya decimos el Imperio Romano. Entonces está el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, ¿sí? ¿Por qué se dividen estos dos territorios? Pues inicialmente porque gobernar un territorio tan grande es muy difícil. Y miren que en esa época no había internet, no habían aviones, no había como esa mensajería tan instantánea, todo lo que tenemos hoy en día, entonces gobernar era mucho más difícil. Entonces ellos se dividen y cada uno de los lugares queda con un gobernador, ¿sí? Como con un gobernante, un tipo de rey. ¿Qué sucede? Que así mismo como ellos se dividen políticamente, también se empiezan a dividir en la manera religiosa de ver la vida.
Entonces ellos pues lo que empiezan a afirmar, a argumentar, es que la religión católica pues tiene algunas características de religiones paganas, ¿sí? ¿Cuáles son las religiones paganas? Las que yo les decía a ustedes que eran politeístas, ¿sí? Entonces yo creo en muchos dioses. Y ellos dicen, no, hay que ser 100% leal a un solo Dios, único y exclusivo, que es el único que existe, y pues a él hay que agradecerle todo, ¿sí? Entonces miren que esos dos imperios empiezan a tener una cantidad de disputas, de peleas, porque pues unos dicen que la religión no debería ni creer en la Virgen, ni tener imágenes, que por ejemplo ustedes saben que perdón, los creyentes adoran por ejemplo a los ángeles, adoran por ejemplo también a las vírgenes, a los arcángeles, a los apóstoles. Entonces miren que todas esas imágenes, dicen estas personas que son un poco más radicales de la Biblia, pues ellos dicen que eso no es lo que dice la Biblia, ¿sí? En la Biblia en ninguna parte dice que hay que fabricar estas personas ahí de mentiras, porque quién sabe de verdad si, por ejemplo, la Virgen es como la pintan o si los apóstoles son como los pintan, pues nadie les tomó foto para saber cómo era, ¿sí? Y entonces en esa medida, pues ellos dicen que las imágenes tienen que salir de ahí y empiezan a tener unas diferencias ideológicas, porque unos creen que sí y otros creen que no. Miren que hoy en día pasa eso mismo. Hoy en día la gente pelea por la religión exactamente por eso. Los católicos entonces van a las iglesias, en las iglesias por ejemplo está dibujado el Vía Crucis, están dibujadas las vírgenes, los ángeles, bueno, todos están allá. Mientras que, por ejemplo, los cristianos, entonces ellos ya no tienen iglesias, sino que tienen es como un salón organizado con unas sillitas para poder hacer la adoración, pero ellos no tienen ningún tipo de veneración para ninguna imagen ni nada. Miren que hoy en día tenemos esa pelea y miren desde cuándo estamos hablando de eso, porque es desde hace bastante tiempito. ¿Listo? Entonces, para que nos quede claro, y pues miren que en el oriente tenemos al patriarca de Constantinopla y en el occidente tenemos entonces al papa, que va a ser la máxima figura de poder en la religión católica, pues que hoy en día también continúa, que es el Vaticano. Y ellos dos tienen ese conflicto y pues ahí es donde se da un rechazo total, donde dicen, ustedes no saben lo que dice la Biblia, ni siquiera la han leído, dejen de decir que son creyentes porque ustedes no son creyentes, y se vuelven enemigos completos y pues finalmente se separan los cristianos de los católicos. ¿Listo? Entonces miren que antes, quiero que esto les quede muy, muy claro, chicos, porque la gente no lo sabe. Y es que antes la religión se llamaba, la iglesia, perdón, se llamaba Iglesia Católica, Apostólica, Cristiana y Romana. ¿Sí? Tenía esos 4 nombres dentro de sí. Pero resulta que los cristianos y los católicos se separan. Miren desde cuándo, ¿sí? Miren para que ustedes no digan, profesor, nunca nos lo explicaron. No, ahí les estoy diciendo. Se separan. Y desde ese momento hasta el día de hoy, los cristianos no conviven con los católicos. ¿Listo? Entonces los cristianos, dependiendo de la orden que estemos hablando, pues ellos no escuchan música, no bailan, no adoran imágenes, no, creo que ellos tampoco se confiesan. Sí, entonces miren que rechazan toda esa parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica entonces sí continuó pues tomando, continúa celebrando fiestas, hacen primeras comuniones, bautizos, bueno, hacen una cantidad de rituales y pues asimismo continúan en esas creencias, ¿listo? ¿Alguien me estaba preguntando algo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí es clara la información que les estoy dando? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, pues yo creo que nos alcanza el tiempo apenitas para que vayamos con la pregunta 125. Le voy a pedir el favor a Juan Martínez que nos lea la 125. Voy. La civilización bizantina se extendió por los territorios orientes del antiguo Imperio Romano. Incluyó
Incluso durante el reinado del emperador Justiniano en 527 y 565. Se intentó acenar la parte occidental mediante las guerras contra el Imperio Germánico. Según el texto, el Imperio Bizantino se caracteriza en sus inicios por A. La extensión territorial del Imperio Bizantino, B. Su expansión de los territorios, C. Las guerras contra los pueblos que invadían de todas las anteriores. ¿Cuál marcaste tú? La D. Muy bien, la D es la respuesta correcta. Listo, entonces miren todas las posibilidades que nos dan. Dice, según el texto, el Imperio Bizantino se caracterizó en sus inicios por... Entonces decimos, extensión territorial del imperio, claro que sí. Miren que esto lo único que está haciendo es como retomando todo lo que ya hemos hablado antes. Estamos hablando muy parecido del imperio romano que hablábamos anteriormente, ¿listo? Solamente que en este momento se encuentra a cargo de otra persona y pues cambia el nombre, entonces vamos a hablar del imperio bizantino, pero muy similar con las características del imperio romano. Entonces decimos que se da la extensión territorial, claro, ya hablamos de que ellos iban, invadían otros territorios, los robaban, asesinaban a sus habitantes y se quedaban con los recursos, ¿listo? Esos recursos, valga decirlo en este momento, en ocasiones contaban también con las mujeres, ¿listo? Las mujeres se veían como un recurso porque ayudaban a la reproducción de la especie, no se veían como seres humanos, ¿listo? Dice la B, su expansión en los territorios pues es muy similar a la primera que nos están comentando, y la C dice que las guerras contra los pueblos que invadía, pues sí, efectivamente los pueblos que invadía fueron justamente la razón por la que el imperio tomó tanta fuerza. En esa fuerza que ellos tomaron pues se pudieron organizar de diferentes maneras y finalmente lograron ser un gran imperio. ¿Listo? Entonces, la respuesta en la 125 es la D, todas las anteriores. ¿Listo? Chicos, hasta el día de hoy nos vamos a quedar en la pregunta 125, pues ahí como se nos cortó el internet, se nos fue un poquito el tiempo. Pero y por favor, ustedes hasta hoy tenían que tener resuelta hasta la pregunta 175, porque recuerden que ustedes en casa pues tienen que hacer también una consulta autónoma. Entonces, para la próxima clase, ya todos hasta la pregunta 200, ¿listo? Tiene que estar completamente resuelto el módulo. Entonces, hasta la pregunta 200 y pues continuamos explicando las respuestas, ¿listo? Por ahora les deseo un excelente sábado, que les vaya muy bien y muchas gracias por asistir. Hasta luego, profesora. que Hasta esté muy luego, bien. profe. Bendiciones. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego.